Hola a todos. En este video vamos a explorar un tema fundamental de la economía: los ingresos del Estado, los agregados monetarios y el Producto Bruto Interno de Argentina, analizando los datos desde 2011 hasta 2019. Para entender el papel del Estado en la economía, primero debemos saber de dónde provienen sus recursos. La política fiscal es clave en este proceso. Esta política define cómo se financia el gasto público e incluye la estructura de impuestos y el endeudamiento público. Los recursos para afrontar los gastos públicos se pueden obtener de tres maneras principales: a través del cobro de impuestos, la emisión de deuda pública y la creación de dinero mediante emisión monetaria. Todo eso incide directamente en la asignación de recursos, el ingreso de las personas y las decisiones de inversión. En cuanto a la recaudación tributaria, en 2011, ahora vemos un caso concreto. En el año 2011, la recaudación de impuestos nacionales en Argentina superó los 540 millones de pesos, lo que representó un aumento significativo del 31.8% con respecto a 2010. Esto llevó la presión tributaria a un nivel récord del 30.79% del Producto Interno Bruto. El crecimiento se debió principalmente al aumento de transacciones, salarios, precios y comercio exterior. En cuanto a la composición de la recaudación, el impuesto al valor agregado o IVA fue el que más contribuyó con un 28.3%, seguido por los aportes a la seguridad social y el impuesto a las ganancias. En cuanto a la recaudación tributaria en 2013, 2 años después, la recaudación nacional continuó creciendo, alcanzando casi 859 mil millones de pesos, un 26.3% más que en 2012. Esto impulsó la presión tributaria a un nuevo récord del 32.41% del Producto Interno Bruto. Los factores de este crecimiento fueron similares a los de 2011, como el aumento de transacciones, importaciones y precios. La estructura de los impuestos se mantuvo estable con el IVA, los aportes a la seguridad social y el impuesto a las ganancias como lo más importante. La recaudación tributaria en 2015. Esta superó los 1.5 billones de pesos, con aumento del 31.5% respecto al año anterior. La presión tributaria volvió a marcar un máximo, llegando al 28.98% del PIB. En este periodo, el impuesto a las ganancias alcanzó su mayor participación, subiendo de 22.6% a 24.5% de la recaudación total. Un dato importante es la reducción de los derechos de exportación, que bajaron de 7.1% a 4.9%. En 2017, la recaudación creció un 24.6% con respecto a 2016. Sin embargo, la presión tributaria se redujo levemente, pasando de 26.7% a 25.46% del Producto Interno Bruto. Este aumento en la recaudación se debió a factores como el crecimiento de la actividad económica, las remuneraciones y las importaciones, los impuestos a las ganancias y el IVA, así como los aportes a la seguridad social, aumentaron su peso en la recaudación total. El aumento de los ingresos tributarios en el año se basó en el incremento de las remuneraciones, los precios, la actividad económica, las importaciones y las mayores ganancias declaradas por sociedades y personas físicas, además de los ingresos por régimen de facilidades de pago. Por otro lado, las modificaciones en el impuesto a las ganancias y bienes personales, la reducción de ingresos del régimen de sinceramiento fiscal y los mayores montos de devoluciones y reintegros a exportadores y productores agropecuarios tuvieron un efecto negativo. En cuanto a la estructura tributaria, se destacó el aumento de la participación en la recaudación total de los impuestos a las ganancias y al valor agregado, así como de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Esto se dio raíz de la menor participación del régimen de sinceramiento fiscal, que se redujo del 5.1% al 1.1%.
de los derechos de exportación, que bajaron del 3.4 al 2.5%. Llegamos a 2019, donde los recursos tributarios crecieron un 48.5%. A pesar de este crecimiento, la presión tributaria se mantuvo casi sin cambios, en 23.57%. Un aspecto destacado fue el aumento de los derechos de exportación, que pasaron del 3.3% al 7.8% de la recaudación total. Por otro lado, la participación del IVA y los aportes a la seguridad social se redujo en este periodo. Los agregados monetarios. Cambiemos de tema y hablemos del dinero en circulación. Los agregados monetarios son una forma de medir la cantidad de dinero en una economía y se clasifican según su liquidez. Se usan para que los bancos centrales controlen la inflación. Los más comunes son: agregado monetario 1. Incluye el efectivo y los depósitos en cuentas corrientes. El monetario 2. Más los depósitos a plazo fijo de hasta 2 años. Y el M3 son los instrumentos financieros como las cesiones temporales de dinero y los valores de renta fija a corto plazo. Ahora vamos a hacer un análisis de la participación en el Producto Bruto Interno. Como pueden ver en los gráficos, la rama de actividad con mayor participación en el PBI es la industria manufacturera. Le siguen el comercio mayorista y minorista, el transporte y las actividades inmobiliarias. Un dato interesante es que la participación porcentual de la industria manufacturera ha ido cayendo, aunque los valores monetarios hayan aumentado. ¿Qué decimos cuando hablamos de PBI? Se refiere al resultado del proceso de producción y al que podemos definir como el valor de los bienes y servicios finales, producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo. A continuación, describimos por intermedio de gráficos las diferencias entre los años seleccionados con los detalles de cada rama de actividad. Acá podemos ver los valores brutos de producción a precios básicos por rama de actividad económica, valores anuales en millones de pesos a precios corrientes. En estos gráficos de variación anual por rama de actividad detallado, podemos ver el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Del mismo modo, a la pesca. Esta es fuente sacada del INDEC. Del mismo modo, la industria manufacturera. Electricidad, gas y agua y construcción. Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Hoteles y restaurantes. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Administración pública y defensa. Planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Enseñanza. Servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. Hogares privados con servicio doméstico. Acá podemos ver los crecimientos y los análisis de administración pública y defensa, hogares privados con servicio doméstico, construcción, comercio mayorista, minorista y reparaciones. Este sector muestra un crecimiento robusto que podría vincularse con el dinamismo del consumo interno, recuperación económica o expansión del comercio electrónico. Acá podemos observar los gráficos de variación porcentual anual por rama de actividad económica en el 2011, 2013 y 2015, en el año 2017, y de acuerdo a los gráficos detallados podemos sacar la conclusión que la rama de actividad que tiene mayor participación en el PBI es el de la industria manufacturera. Le sigue el comercio mayorista, minorista y reparaciones. Luego, el transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, los porcentajes de estas últimas similares durante los 5 periodos analizados. En conclusión, hemos visto cómo se comportan los ingresos tributarios y los agregados monetarios en Argentina y cómo diferentes sectores económicos contribuyen al PBI. Espero que este análisis les haya sido útil. Muchas gracias.